Acompaña ahí en el Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a dar unas palabras de fortaleza este día, hermano, para que no diga, solo regañando nos pasa. Vamos a hablar de las promesas maravillosas que hay de parte de Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Aleluya. Vamos a leer el 17 para entender un poquito más, hermano. Cuando yo lo tenga, me dice un fuerte amén para que lo leamos todos juntos. Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando vamos a enfocar en el 18. Dice la palabra del Señor, la leemos todos en el nombre poderoso de Jesús, y dice: luego nosotros, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Tu palabra es la única esperanza, Señor, para nuestras vidas en esta tierra, Dios mío. Bendice, Señor amado, a esta enseñanza, Señor. Usa mi vida, Dios mío, perdóname todos mis pecados, iniquidades, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, y que esta enseñanza sea para edificación a tu pueblo. Bendícenos, Dios mío, desde ahorita hasta la final de este servicio, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Dios mío, y para que toda esta semana, Señor, tengamos presente tu palabra, lo que se ha hablado este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, hermano, hablar de estas promesas maravillosas que el Señor ha dejado. Creo que para mí es la promesa más grande que el Señor nos ha dejado, que es que un día va a venir por nosotros a levantarnos de esta tierra. Amén. Que no vamos a pasar la tribulación, que no vamos a ir al infierno, sino que vamos a estar en la misma presencia de Él, en el paraíso, en el tercer cielo. Amén. Esa es una promesa, hermano, que nosotros nos tiene que alentar, fortalecer, animar, para seguir adelante buscando lo que a Dios le agrada, la santidad, su rostro, su presencia, su Espíritu Santo, para que cuando suceda esto, hermanos, nosotros estemos listos para volar con el Señor. Amén. Esta carta, hermano, el apóstol Pablo, según los estudiosos, esta carta fue una respuesta a un informe alentador de Timoteo hacia Pablo cuando Pablo estaba preso. Se cree, hermano, que en esta iglesia de los tesalonicenses estaba formado de hermanos de diferentes partes. No era solamente de un pueblo, sino que habían hermanos de diferentes ciudades, países, como ahorita, como en esta iglesia, que puede ver de que hay de Sudamérica, Centroamérica, pues, y de los hermanos que han nacido aquí, pues son americanos. Entonces se ha formado de diferentes partes del mundo. Y se cree que esta iglesia estaba formada así. Había diferentes hermanos, diferentes países. Sin embargo, hermano, Pablo creyó, dice, necesario escribir esta carta porque habían algunos errores doctrinales relacionados, hermano, con la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles puntos doctrinales? Que algunos hermanos se habían levantado y ya estaban predicando que el arrebatamiento ya había pasado, que ya no había arrebatamiento, que ya no había, hermano, esperanza para ir con el Señor. Entonces Pablo por eso les escribe esta carta a estos hermanos, donde les está diciendo, ¿no?, que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice que va a descender el Señor y que nos va a levantar a los muertos y luego nosotros los que hayamos vivido. Entonces, y llegamos al versículo 18 que dice: por tanto. Para los que no saben, por tanto es, hermano, por lo que se habló, por lo que se dijo o por lo que se enseñó. Por eso dice Pablo, por tanto, o sea, por lo que se dijo que el Señor va a venir, que todavía el arrebatamiento no había surgido, que lo esperáramos, que estuvieran velando los hermanos. Entonces, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, ese por tanto es por lo que Pablo les dijo anteriormente.
y que se alentaran, que no se desanimaran, que siguieran esperando la venida del Señor, porque aún no había venido. Entonces, es por eso, hermano, que les dije al principio, la iglesia o los hermanos siempre pasamos problemas, dificultades, pleitos, tantas cosas que nos suceden, enfermedades. Y a veces tendemos nosotros, hermanos, descuidar esa área de estar siempre esperando al Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si a usted alguna vez haya tenido un problema, una dificultad, se le hayan cerrado las puertas de bendición, de trabajo, de lo que sea. Usted ya se descuidó de orar, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere congregarse, y ya no quiere saber nada de Dios. Que quiere mejor dejar todo, guardar la Biblia, guardar todo y quedarse estancado. A mí en cierta ocasión, hermano, estaba yo así un problema tras problemas, y ya estaba un poco desanimado. Y una vez me acuerdo, y a raíz de eso leí estos versículos y los estuve analizando. Y es verdad, hermano, que cuando tenemos problemas se nos olvida que Cristo va a venir por nosotros. Amén. Y esa vez caí de rodillas y le dije: Señor, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Ya yo desanimado totalmente. Y vino este versículo a mi mente, que es la única, hermano, esperanza, o lo que me alivió, lo que me dio fuerza para volverme a restaurar, para volverme a levantar, que el Señor iba a venir un día por nosotros. Amén. Entonces ya empecé de vuelta, hermano, a leer la Biblia, a pedirle a Dios fortaleza, seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza. A mí eso me fortaleció en ver de que el Señor un día va a venir. Que el Señor va a venir por nosotros y nos va a sacar de ahí. Ya dice la Biblia que ya no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, sino que solo gozo y paz en el Señor. Amén. Entonces, eso, hermano, es algo de motivación, de seguir adelante. Entonces, vino a mi mente este versículo y sinceramente me fortaleció. Ya me levanté con más ánimo, con más fuerza para seguir adelante. Entonces, dice Pablo: por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y a quiénes serán los que van a alentar? ¿O qué tipo de personas? Pablo le dice que se alienten unos con los otros. Vemos, hermanos, que hay tres grupos de personas. En el versículo 5:14, si gusta acompañarme ahí, hay tres grupos de personas, los cuales, como ya habían, hermano, creído que no había arrebatamiento, ahí hay tres grupos de personas que por lo que les habían enseñado que ya arrebatamiento no existía. Dice ahí en el 5:14, también dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice, a los ociosos, que tengáis, dice, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, dice, a los débiles, y que seas paciente para con todo. O sea, hermano, que en esta iglesia había esos tres grupos de personas. Había gente que ya se habían vuelto ocioso. ¿Y qué es una persona ociosa? Una persona ociosa, hermano, es aquella persona que no trabaja o está sin hacer nada provechoso. Amén. Esa es una persona ociosa. Personas que no hacen nada, pero pasan haraganeando, debaldeando, haciendo nada. Entonces se vuelve ociosa una persona de esa forma. Entonces, y había un grupo de estas personas. Si esto está aquí escrito en la Biblia, hermano, es porque había de ese tipo de personas en la iglesia. Amén. Es como ahorita, aquí hay personas que no quieren hacer nada en la obra del Señor. Amén. No leen la Biblia, no oran. Para el Señor, hermano, no están haciendo nada. Entonces, es por eso, hermano, que vienen estas palabras y tenemos que alentarlos con estas promesas, que se activen en el Señor, que Amén. Busquen a Dios, que lean la Biblia, que trabajen para el Señor. ¿Para qué, hermano? Para que estemos, cuando el Señor nos venga, dice un versículo de la Biblia que dice: bienaventurado es aquel que el Señor lo vaya haciendo así. Amén. Amén. ¿Haciendo qué? Cualquier cosa en la obra del Señor, orando por los enfermos, leyendo la Biblia, guardándose para el Señor. Dice, entonces tenemos que alentar a ese tipo de personas, a los ociosos. Y Pablo, hermano, en primera de, si gusta ir ahí conmigo, parece que es en primera de Timoteo.
Vamos a leer un poquito, vamos a tener unos versículos aquí de las personas que son ociosas, que se convierten en ociosos por no estar haciendo nada. Es el 2 Timoteo 4:2. Aleluya. 2 de Timoteo 4:2 dice, en el 1 dice, te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí Pablo, hermano, le está diciendo a los hermanos que exhorten a este grupo de personas, que se habían vuelto ociosos, que ya no querían hacer nada para el Señor, que ya se habían vuelto, hermano, haraganes, perezosos, solamente estaban chupándose las bendiciones de la iglesia, como las abejas, las colmenas, que hay obreras, hay abejitas que pasan calentando la miel, que procesan la miel. Está la reina, están las que hacen limpieza en las cajitas de las abejas. Hay puño de grupos de abejitas que tienen su área en que trabajar, pero también están los haraganes, los zánganos, que ellos solamente pasan chupando la miel y su trabajo pues solamente estar, hermano, ahí encima de la reina. Entonces, también en la iglesia hay de ese tipo de personas. Así es. Que no quieren hacer nada, que solamente quieren estar ahí, vienen, se sientan y se fue todo. De repente pasamos dificultades, en la iglesia los bendice y no es malo. Pero aquí Pablo les exhorta que los ociosos, dice que los exhortemos. Amén. ¿Para qué? Para que hagan algo por la obra del Señor. Amén. En 1 de Timoteo 5:13 también hay habla, hermano, de las personas que no hacen más que otra cosa que andarse metiendo en problemas. Dice, y también dicen, aprenden a ser ociosos. Imagínense lo que es alguien que no hace nada para la obra del Señor. O a veces, hermano, en la casa también hay los jovencitos no quieren hacer nada. Amén. Los jovencitos los mandan a cortar la yarda, ¿no? Que está caliente. Las hembritas las mandan a lavar trastes, cocer un arroz, los frijoles. No quieren hacer nada, pasan nomás de ociosas. Amén. Metidas, dijo el hermano aquel día en la vigila en TikTok. Y dice, y también dicen, aprenden a ser ociosas, andando, dice, de casa en casa, y no solamente ociosas. Imagínense, una persona ociosa no tiene más que andar, no tienen otra cosa en su mente, dice, sino que son chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieren. Entonces, hermano, eso es lo que produce una persona ociosa. Amén. No quiere leer la Biblia, mejor se va a agarrar su carro, se va a visitar a sus parientes, amigos, y no hablan de una cosa buena, sino que de puras cosas que no edifican. Amén. En Jueces capítulo 9, vamos a leer otro versículo ahí. Jueces capítulo 9. Aleluya. Jueces capítulo 9. 9:4 dice, y le dieron, dice, 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales, dice, Abimelech alquiló hombres, dice, ociosos y vagabundos que le siguieran. Imagínense, hermano, solo para cosas malas sirve una persona que no pase ocupada. Amén. Su mente, hermano, no está ocupada en nada, sino que el diablo viene y la usa, se le mete en la mente puras cosas que no edifican. Amén. Entonces, y no queremos de ese tipo de personas acá nosotros. Queremos personas que trabajen en la obra del Señor. Amén. Que si no sale a ganar almas, pues que ore por los que salen a ganar almas. Amén. Que si no ofrenda, pues que ore para que Dios le provea a la iglesia el dinero para que esté de pie este edificio. Amén. O sea, que hay muchas cosas en que trabajar. Entonces no queremos personas ociosas, hermano, porque si usted es una persona de esta, lastimosamente va a venir Cristo
y usted se va a quedar aquí en la tierra. Amén. Y el propósito y el plan es, hermano, que todos nos vayamos cuando Cristo venga. Amén. Esa es la promesa más grande, de que no todo aquel cristiano tiene que estar seguro, tiene que tener esa fe, esa convicción que vamos a volar con el Señor. Amén. Entonces, no queremos de ese tipo de personas, hermano, personas ociosas. Ahora, hermano, vamos a volver allá en 1 Tesalonicenses. Esa es una persona ociosa, hermano, de que no hace nada, sino que estar chupando la sangre, la miel de la iglesia. Amén. Ahora, ¿quiénes son, hermanos? Los de, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Yo creo que a veces venimos a la iglesia sin ganas, sin ánimo, hermano, de ser nada. ¿Y quién es una persona de poco ánimo? Dice que son aquellas personas que experimentan un estado emocional de tristeza, de desánimo o apatía, que puede ser, dice, un estado temporal o una condición más prolongada, como un trastorno del estado de ánimo. Este estado puede manifestarse con síntomas como tristeza, falta de interés en las actividades. Esa es una persona desanimada, de poco ánimo, que no quiere hacer casi nada. Amén. Que todo quiere que se lo den en las manos, en la boca. Entonces, y dice Pablo que esto los alentemos, que no los dejemos caer al piso, sino que les demos palabras de ánimo, palabras de fortaleza para que se vuelvan a activar en el Señor. Amén. ¿Y cómo los podemos ayudar a alentar a estos hermanos que andan en los ánimos un poco bajos? Pues hablándole de la Biblia, hablándole de las promesas de Dios. Si es cristiano, pues hablarle de que el Señor les ama, que el Señor quiere ver algo más en sus vidas. Amén. Por ejemplo, allí en Daniel capítulo 10, estos son, hermanos, para los que andan con poco ánimo. Tienen ánimo, pero no mucho, sino que poquito. Pero con esto, hermanos, tenemos que levantar banderas, levantar nuestro ánimo, que no caiga hasta desmayar. En Daniel capítulo 10, 9. Amén. 10:19 es, hermano. Daniel 10:19. Amén. Dice, y me dijo, muy amado, dice, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Usted y yo, hermano, somos muy amados de parte de Dios. Amén. Usted no tiene que desanimarse. O sea, sí a veces llega el desánimo cuando no nos salen bien las cosas. A veces va a llegar el desánimo cuando casi no trabajamos, por ejemplo, en el invierno, porque tenemos en nuestras espaldas los biles, tantas cosas, y a veces no nos alcanza el dinero, y a veces viene el desánimo. A veces hasta no queremos ni venir a la iglesia porque andamos un poco ahí desanimados. Pero eso no tiene que ser motivo para desanimarse, sino que usted tiene que, en el Señor usted es amado, el Señor le ama, el Señor le va a proveer, el Señor nos va a bendecir. Y allí, como nosotros, hermanos, tenemos que cobrar fuerzas en el Señor, no desanimarnos tanto, no caer hasta el piso. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos hijos de un rey que nos va a proveer, pero no tenemos que dejar que nuestro ánimo caiga hasta el piso. Amén. Tenemos que alentarnos, hermano, y cobrar fuerzas en el Señor. Aquí le dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Amén. El Señor está contigo, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Amén. Entonces, hermano, esa es una promesa para que usted que ande, si ahorita hay alguno aquí entre nosotros con un ánimo de que como que si quiere seguir en el Evangelio, como que si ya no quiere, no, usted tiene que agarrar fuerza en el Señor en esta mañana y seguir adelante.
cargar bien las baterías, porque dijo hermano Virgilio que las traía, pero bien descargadas. Yo no sé por qué me dijo eso. No se crean. En Salmos capítulo 27, Gloria a Dios. Salmo 27, no se crea hermano Virgilio, estoy bromeando. Hermano Virgilio anda bien cargada las pilas. La que está descargada del carro, hermano. Oh, no es del carro, o sea. Lo bueno es que anda varios hermanos y para que no me empujen. Este hermano Virgilio me malilla. Esta es otra promesa, hermano, de que usted no tiene que dejar de caer, que su desánimo caiga hasta el piso. Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros? Que Cristo va a venir pronto. ¿Qué es lo que está esperando usted? El arrebatamiento. Gloria a Dios. Desde que usted se convierte a Jesucristo, no espere otra cosa más grande que es la venida de Él. Gloria a Dios. Porque Él ha prometido que nos va a sacar de esta tierra. Porque yo no creo que estemos aquí, hermano, y venga Cristo y nos quedemos a la gran tribulación. Va a ser un tiempo perdido, pero usted tiene que aprovechar el tiempo, Amén. buscar a Dios con todo su corazón y estarlo esperando siempre. En Primera de Tesalonicenses también está otra promesa grande, hermano, que usted tiene que motivarlo grandemente. En Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Por qué usted no tiene que desanimarse tanto? Y con estas palabras quiero alentarlo, como Pablo lo dice, que nos alentemos unos con otros. Dice 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Por lo cual dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermano, son promesas que hay en la Biblia. Son promesas, hermano, para usted y para mí, que no tenemos que desalentarlos por nada del mundo. Puede que vengan en un rato, nos podemos desanimar, pero luego volverlos a activar, volverlos a buscar el rostro del Señor. Amén. Porque queremos, hermanos, estar con Él, verlo cara a cara, tal como Él es. Gloria a Dios. El otro punto es que sostengamos, dice, a los débiles. ¿Y quién es una persona débil? O ¿qué significa? Dice, ¿qué significa sustentar a los débiles? Significa dar apoyo, protección y ayuda, dice, a aquellos que son vulnerables o tienen dificultades para sobrevivir o llevar una vida digna. Tenemos que ayudar, hermano, a los que miremos débiles espiritualmente, débiles en la fe. ¿Para qué? Para que no caigan, para que no se desanimen, para que no se vayan de la iglesia, para que, hermano, para que ellos cuando vengan aquí personas nuevas, que a veces quizás allá en el mundo, hermano, o en otro lugar, los maltrataron, les dijeron cosas, y tal vez venga el Señor los mande, vengan a esta iglesia, estén debilitados físicamente, espiritualmente, y nosotros tenemos que sostenerlo con nuestras oraciones, con un saludo, con un abrazo. Se siente bonito cuando viene alguien, hermano, tal vez esa persona no sabemos cómo venga débil, falta de amor, qué sé yo, y usted le da un abrazo, con ese abrazo lo va a sostener, le va a dar fuerza y va a querer volver a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha visto que usted no le echó para afuera, sino que lo fortaleció en el Señor. Por ejemplo, y lo vamos siempre, hermano, a motivar con las promesas que hay en la Biblia. Siempre tenemos que buscar quizás versículos para motivación, versículos para cualquier cosa, para no hablar casi de nuestra propia cuenta. Y eso, hermano, es tan bonito.
tener eso nosotros en nuestros corazones. Me acuerdo una vez que íbamos para guardia con el hermano Virgilio y sabíamos que íbamos a ir a motivar a unas personas, unas familias que venían a la iglesia, pero que se habían quedado por un tiempo. Y yo iba meditando y platicando con el hermano Virgilio y meditando y qué versículo les puedo decir, qué versículo les puedo decir. Y se me vino uno en hebreo, parece que ya casi se me olvidó, donde dice que, ¿cómo es que dice este versículo? Que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que perseveramos para la vida, no sé, como algo así está el versículo. Entonces yo iba meditando y se me vino a la mente y lo anoté ahí rápidamente. Y dicho y hecho, hermano, llegamos, tocamos la puerta y nos abrió, había como 4 muchachos. Y se levantó uno ahí bien firme y me dijo, me dijo, dame un versículo para que me motive. Así es. Y ya rapidito yo ya sabía, ya en el camino yo iba meditando qué les puedo decir, qué versículo les puedo sacar. Y rapidito abrí la Biblia y les leí ese versículo. Y se quedaron muy contentos muchachos. Y dijo, no, pues sí, vamos a ir a la iglesia. Y sí, volvieron a venir como unas 2 o 3 veces más, creo. Pero ya otra vuelta como que se volvieron a quedar. O sea, nosotros tenemos que buscar versículos, hermano, para, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Amén. Por ejemplo, ese día nosotros sabíamos que íbamos a ir a animar a estas personas. Y yo iba meditando qué versículo les digo, qué les puedo decir para motivarlo. Y el Señor me dio ese versículo cuando íbamos en el camino de aquí hasta allá. Y sí, lo recibieron los muchachos bien contentos. Y entonces ahora, hermano, quiero leer otros versículos para motivar personas que están débiles espiritualmente. Por ejemplo, en Job, vamos a ir allá a Job. Ya me quedan 3 minutos, vamos a leer rápidamente. Job capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. 4, vamos a leer el 3. El 3 y el 4 dice Job. Dice acá la palabra del Señor. He aquí, dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, dice, enderezaban tus palabras y esforzaba, dice, las rodillas que decaían. Imagínense, hermano, este hombre dice que enseñaba a muchos y los fortalecía a los débiles. Así tenemos que ser nosotros, hermano, fortalecer a los que están débiles espiritualmente. En 1 Corintios 1, 25, vamos a ir rápido, si gusta anotarlo. Gloria a Dios. O leerlo ahí en su palabra, en su Biblia. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 están otras promesas. 1:25 dice, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Imagínense, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Ahí está otra, hermano, que usted puede usar para motivar a una persona que se sienta débil y decirle, no, el Señor, así como tú que estás débil, es que quiere usarte para avergonzar, hermano, a los fuertes. O sea que hay muchos versículos en los cuales podemos nosotros motivar a las personas. Amén. Ahí en 2 Corintios también 12:10 dice, amén, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las tribulaciones, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, dice, en angustia, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Amén. Es para motivar a los débiles. Amén. Que no se dejen caer, que cuando Él diga débil, en el Señor somos fuertes nosotros, hermano. Amén. En Romanos capítulo 14, Romanos 14, 1 dice,
recibir, dice, al débil en la fe. Pero dice, pero no para contender sobre opiniones. No vamos a recibir los débiles, hermanos, para acabarlos de aplastar, sino que para animarlos, para que se levanten, para que se restauren. Amén. Para eso vamos a recibir los débiles en la fe. Estamos hablando, hermano, de los débiles de la fe, de los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Y a través, hermano, de quizás alguien predique de una forma o enseñe de otra manera, a veces muchos se debilitan en la fe. O dicen, ese predicó diferente, yo ese no lo entendí, o aquel, así como lo enseñó, no es. Y a veces los debilitamos espiritualmente. Pero nosotros tenemos, hermano, que recibir esas personas débiles, pero para motivarlos, no para seguir, hermano, contendiendo con ellos. Amén. Eso es, hermano, lo que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses. Que hagamos eso como iglesia, como a los líderes, como los sugieres, como a nosotros. Tenemos que amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Amén. Amén. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza o de estudiar estos versículos, hermano? Es para motivar a aquellas personas débiles en la fe que con estas promesas, hermano, que Cristo está a las puertas, se activen en el Señor. Amén. Que esperemos con gozo el arrebatamiento, que no permita, hermano, que nada de este mundo lo haga perder esa fe, que nada de este mundo le quite el gozo del Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces no tenemos que permitir, hermano, que situaciones de la vida nos quieran quitar el gozo o la mirada o el enfoque o la visión o la convicción de que Cristo va a venir por nosotros. Si dejamos que las cosas de este mundo, hermano, nos arropen y perdamos de vista ese evento maravilloso que va a surgir, va a ser una pérdida de tiempo todos estos años que usted le ha servido al Señor. Amén. 20, 15, 10, 5, 3 años, 1 año, no sé cuánto tiempo tenga usted de estar en la iglesia. Y por cositas así leves, usted pierda este enfoque o esta visión, hermano, no le va a servir de nada. Y hay otras dos promesas, hermano, que con esto creo que ya se las sabe, creo que ya hasta de memoria pueda que se las sepa, pero cuando usted está débil, cuando usted está pasando problemas, dificultades, se nos olvida que tenemos esas promesas. Amén. Para usted y para mí. Por ejemplo, miren Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Están esas promesas ahí, hermano, para usted y para mí. Amén. Por eso Pablo dice, alentaos con estas palabras los unos con los otros. Hebreos 10:37. Creo que todo esto, el pastor me parece que estuvo enseñando también el domingo pasado del arrebatamiento de la iglesia. Dice en el Hebreos 10:37, porque aún dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito más, hermano. El que ha de venir vendrá y no tardará. Esa promesa, hermano, está ahí vigente, está ahí, hermano, ya a punto de cumplirse, y nosotros necesitamos estar bien activados en el Señor. Romanos capítulo 13, es también otra palabra ahí, hermano, para que usted se motive, para que usted no se desanime. Amén. A veces aquí el pastor nos predica bien recio y a veces a nosotros nos tira bien fuerte y él no lo hace quizás con intenciones de vernos, hermanos, destruidos, sino para que crezcamos en el cristianismo, para que seamos fuertes en la fe. Romanos 13:11 dice, y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Imagínense esto.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿Cuántos años tiene usted de que creyó en el Señor Jesucristo? 10, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo tenga usted de haber creído en el Señor Jesucristo. Y ahorita dice que está más cerca que cuando creímos. La venida del Señor, Amén. el arrebatamiento. Ese es el punto, hermano, de la enseñanza, de que del arrebatamiento está a las puertas. Amén. Cristo viene por usted y por mí. Gloria a Dios. Pero es necesario, hermano, que nosotros estemos con nuestro corazón encendido en el Señor. Amén. No se pierda ese primer amor. Aleluya. Estemos ahí, hermano, siempre buscando al Señor, orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor. Si usted, hermano, esa es la persona que le cuesta ayunar, tiene que pedir al Señor para que mate la carne y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Porque en Amén. la carne, hermano, nunca vamos a esperar el arrebatamiento. En la carne lo que vamos a hacer es ir a buscar más billetitos, ir a hacer más cosas como obtener dinero en esta tierra o ir a pecar. Pero en el Espíritu vamos a estar siempre trabajando, pero siempre nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es de que, hermano, ahí está, por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con cuáles palabras, que Cristo viene pronto, que el Señor no va a tardar su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Así es de que Cristo viene, hermano, pongámonos a las pilas, no dejemos que nada nos desanime, no seamos ociosos, si estamos débiles, busquemos la forma como fortalecernos en el Señor. Así es de que gracias por el tiempo, esperando de que haya sido de bendición esta enseñanza, así como fue para mí, hermano, en esos tiempos de dificultad, los cuales ya no queríamos seguir al Señor, Amén. pero vieron estas promesas y que el Señor pronto viene. Amén. Vamos a reinar con Él. Así que gracias, hermano, que Dios me lo bendiga.